Bendiciones, familia del reino. Es un grato honor volver a saludarlos por este medio. Mi nombre es Xiomara Ariza de Sandoval, de la comunidad Crecimiento para Ti. Hoy estaremos dando continuación al estudio semanal de la Parashá o porción de las Escrituras que estudiamos semanalmente. Y esta semana corresponde la Parashá Korah en hebreo, y traducido es Coré. Esta la vamos a encontrar en Números capítulo 16, 1 al capítulo 18, versículo 32. Y la Haftará en 1 de Samuel 11, versículo 14, capítulo 12 al versículo 22. Vamos a estar leyendo en Números 16, 1 al 3. Dice: Coré, hijo de Itzhar, hijo de Coab, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijo de Eliab, Ión, hijo de Peter, descendientes de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os encubrís? ¿Por qué pues os encubráis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Luego habló a Coré y a todo su séquito y les dijo. En este relato de Números 16, del 1 al 3, podemos ver, según la escritura, la Torá, que Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés y Aarón. Ellos querían ocupar el oficio sacerdotal. Ellos anhelaban el liderazgo que nadie les había entregado. Simplemente buscaban levantarse en contra se levantaron en contra de Moisés, pensando ellos que era en contra de Moisés, pero se estaban levantando en contra del mismo Yahweh de los ejércitos, porque fue el Padre Eterno quien le dio ese oficio tanto a Moisés como a Aarón. Estos hombres dicen que toda la congregación es santa. Esto lo leímos ahorita. Y en medio de ellos está Yahweh. A Coré, Datán y Abirán se les olvidó todo lo que hizo este pueblo en el desierto. Esta congregación continuaba murmurando contra los líderes. Ellos tentaban al Eterno, murmuraban en contra de la autoridad puesta por Yahweh. Ellos idolatraron un becerro de oro. Podemos observar que Coré, Datán y Abirán, ellos se creían sabios en su propia prudencia y pensaban que al ellos rebelarse no les pasaría lo mismo. No les pasaría lo mismo que le aconteció al resto del pueblo. Podemos ver, según la Torá, quién le dio la autoridad a Moisés y a Aarón de liderar al pueblo. Y de igual forma a estos hombres que se creían que ellos podían también ejercer esa autoridad, que no fue otorgada por el Padre, sino que ellos en su ambición, en su orgullo y en su arrogancia querían también. Pero esto tiene un trasfondo espiritual,
que ya lo vamos a ver. Vamos a estar viendo ahorita en Éxodo 7, del 1 al 2, quién le entregó a Moisés y a Aarón, quién les entregó o los constituyó sacerdotes para llevar al pueblo a la tierra prometida. Vamos a estar leyéndolo en Éxodo 7, del 1 al 12. Leemos Éxodo 7, el 1 y el 2. Yahweh dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Elohim para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mando, y Aarón, tu hermano, hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón del faraón. Nada más es el 1 y el 2. Entonces aquí podemos ver en este relato de la palabra que es el mismo Padre Eterno, que es el mismo Elohim, quien constituye a Aarón y a Moisés como sacerdotes, ¿verdad? Ellos fueron constituidos, llamados por el Eterno para sacar al pueblo de Egipto. Sé que ellos se levantaron como sacerdotes. Ellos nunca buscaron una alta posición. Aquí lo podemos ver en la palabra que acabamos de leer, sino que fue el Eterno que los llamó y los constituyó como sacerdotes, como profetas, para ir y sacar a ese pueblo de Egipto. En cambio, podemos ver por la misma palabra cómo Coré, Datán y Abirán se autoproclamaron líderes del pueblo, juntándose juntamente con otros. Eso lo podemos leer en Números 16, 1 y 2, que lo leímos ahorita. Números 16, el 1 y el 2. Dice que Coré, hijo de Izar, se levantaron contra Moisés y Aarón, y con 250 hombres de los hijos de Israel, y que eran príncipes, eran reconocidos, hombres de renombre, ¿verdad? Esta gente que se levantaron con Coré, Datán y Abirán, ellos se levantaron por su propia cuenta. No fue el Eterno quien los constituyó líderes para poder guiar al pueblo en el desierto, sino que ellos mismos se proclamaron. Dice que ellos buscaban poder, pero Yahweh en ningún momento los llamó. Y esto no fue de repente o espontáneo, no salió de la nada, no. En ellos ya estaba, ya en estos hombres del pueblo, ya estaban contaminados en su corazón. Ellos traían ya una raíz de amargura, una contaminación, producto de acontecimientos que se habían dado con su familia y de no ser reconocidos, pues, y de no ser colocados en puestos más altos que ellos anhelaban. Eso vamos a estar leyendo en Números capítulo 3,
versículo 30. Vamos a estar buscando números. Capítulo 3, versículo 30. Dice: un momentico, leemos aquí el 30. El jefe del linaje de las familias de Coré era Elisafán, hijo de Uziel. Dice que Coré, de acuerdo al lugar que él ocupaba en su familia, él era primo de Aarón y de Moisés. Y el padre de este Coré Coré era el segundo hijo de el hermano del papá de Moisés y de Aarón. Y dice que al ser él el segundo hijo, él pensaba o sentía que debía dirigir un alto cargo mayor que el que le habían otorgado. Él servía, él tenía en el tabernáculo, por él tenía un servicio que prestaba, pero él sentía, podemos ver aquí, sentía, y ahí tenemos las emociones, ¿verdad? Sentimientos, que debía dirigir otro cargo mayor y no un familiar con menor rango, como lo visualizamos acá en la palabra. Entonces podemos observar que en Coré había orgullo, arrogancia, altivez, ¿verdad? Y también podemos observar por las escrituras que en Datán y Abirán también había raíz de amargura en su corazón. Eso lo podemos ver en Génesis 35, 22. Recordemos que Datán y Abirán eran descendientes de la tribu de Rubén. Vamos a leer Génesis 35, 22. Dice Génesis 35, 22. Fue Jacob, no, este no es el versículo 19. Un momentico acá que se me pierde el texto. Estamos en vivo, estamos leyendo la palabra. Dice que el 22, los hijos de Israel fueron 12, hijos de Lea con Rubén, primogénito de Jacob. Dice que Rubén fue primogénito, el primer hijo que tuvo el patriarca Jacob. Él tenía un lugar de preeminencia y doble porción. ¿Por qué? Porque esa era la herencia por ser el hijo primogénito de Jacob. Esa era la herencia que tenía Rubén. Pero Rubén pecó
contra su padre y perdió su primogenitura, la cual le fue entregada a otro hijo de Jacob. Recordemos que Rubén, ¿por qué pierde la primogenitura? Porque él mancilló el lecho de su padre al tener relaciones con una de las concubinas de Jacob. Porque Rubén pensó que él también podría tener lo que había en Jacob. Entonces también podemos ahí observar que tanto en Coré, Datán y Abirán se visualiza el orgullo, el que ellos sintieran que ellos también podían tener o ocupar estos vamos a decir, los cargos o el servicio que prestaban, o el liderazgo que el Eterno le había otorgado a Jacob, tanto a Jacob, Moisés y Aarón. Entonces podemos también observar que en ellos se visualiza orgullo, altivez, arrogancia y raíz de amargura. Ante este panorama debemos entonces entender que es Yahweh, que es el Eterno, que es el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, quien determina y es quien llama. Él es quien determina y Él es quien llama. Él es quien otorga, Él es quien nos coloca en lugares, territorios, ciudades, naciones. Él es el que nos da el privilegio para poder ser partícipe y para poder extender su reino. Entonces, nosotros debemos tener bien claro es que es Yahweh quien determina y quien nos llama, y es el quien da el privilegio de acuerdo a los dones, los talentos y las habilidades que nos han sido otorgadas para poder ser ministros, sacerdotes, reyes, embajadores de su reino, para poder llevar su palabra y poder anunciar el reino de Él. Entonces nosotros debemos caminar, hablar, actuar, tener siempre ese cuidado. Estamos en un proceso, vivimos diariamente en un proceso, y que en ese proceso nosotros debemos caminar alineados, apegados a la Torá, a la palabra. Recordemos que la mente la tenemos que renovar, transformar, someterla a lo que el Eterno ha dicho. Nosotros debemos caminar alineados a esa voluntad, a esa autoridad que es su palabra, a esos preceptos, a obedecer la palabra dada por el Eterno. Podemos leer lo que dice Proverbios 3, 7 al 12. Nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué le pasó a Coré, Datán y Abirán? Ellos se creían sabios en su propia opinión. Ellos creían que ellos se podían autoproclamar líderes o guiadores del pueblo. El Eterno ya les había dado una función que ellos tenían que realizar o realizaban, pero ellos ambicionaban un cargo mayor o ambicionaban ser los líderes principales que guiaran al pueblo. Entonces, Proverbios 3, 7 al 12 nos recuerda que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, que debemos temer a Yahweh. Temer no es que les voy a tener miedo, no, sino que obedecer a Yahweh y apartarme del mal.
porque esto será medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Vamos a volver a Números 16 del 4 al 5. Vamos a seguir con el estudio de esta paracha. Número 16, 4 y 5 dice: cuando oyó, recuerden que Datán, Abirán y Coré, en el 3 dice que ellos le dijeron a Moisés que basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os encubráis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y el 4 dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Luego habló a Coré y a todo su séquito y les dijo, estamos leyendo el 4 y el 5: mañana mostrará Yahweh quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escoja, lo acercará así. ¿Verdad? O sea, aquí podemos observar que Moisés no tomó una decisión. Moisés, nos podemos nosotros como que meter en esa escena, ¿verdad? Y Moisés pudo reaccionar de otra forma. Él pudo reaccionar de acuerdo a lo que el panorama, a lo que estaba viviendo, pero él no tomó decisiones por su propia intuición. Él no se dejó llevar por lo que sentía o por lo que estaba visualizando, sino que Moisés, él siempre buscó la guianza del Eterno. Dice que él se postró. Cuando oyó esto, cuando oyó lo que estaban diciendo Coré, Datán y Abirán, dice que Moisés se postró sobre su rostro. Luego habló a Coré y a todo su séquito y les dijo que al otro día el Eterno iba a decidir de quién era y quién era el que los había colocado como líderes. Cuando dice aquí que Moisés se postró, podemos entonces ver allí que cuando nosotros nos postramos y nos humillamos ante la presencia del Eterno, buscando su guianza, buscando su dirección, no vamos a tomar una decisión por nuestra propia cuenta, sino que va a ser guiada, direccionada por Él, por su palabra, por su rúa, que nos asiste en todo tiempo. Y aquí lo podemos ver, que Moisés, cuando él se postró, dice que el Eterno inmediatamente lo guió, le dio una palabra y le dijo que el Señor al otro día, él tomaría la decisión de a quién le pertenecía y a quién no le pertenecía ser los líderes. Recordemos que la palabra del Eterno nos dice que su misericordia, las misericordias del Padre son nuevas cada mañana, cada día, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la misericordia del Eterno sobre Coré, Datán, Abirán y también sobre Of, hijo de Pelet. Eran Coré, Datán, Abirán y Of, hijo de Pelet. Dice que el Eterno le dijo a Moisés que al otro día, a la mañana del día siguiente, era que se iba a tomar la decisión. Dice que Moisés fue guiado por el Eterno para hablar o tomar y actuar conforme a la palabra recibida por el Padre.
En Moisés no se evidenció orgullo, no se evidenció soberbia, no se evidenció arrogancia, como en el pueblo que se rebeló contra la autoridad del Eterno, en este caso que fueron Coré, Datán, Abirán y Of, el hijo de. Pero podemos observar más adelante en el relato de toda la porción de la palabra, que este Of, hijo de Pelet, él, en ese transcurso de la mañana que Moisés, el Eterno le había dado la guianza a Moisés para que se iba a tomar la decisión, dice que este Of recapacitó y cuando se presentaron a la mañana siguiente, solamente se presentaron Coré, Datán y Abirán, y este Of, hijo de Pelet, no se presentó con ellos, juntamente con ellos. Entonces él recapacitó, tomó conciencia y reconoció que se estaban rebelando contra la autoridad que el Eterno le había dado a Moisés y Aarón, y que su esposa tuvo mucho que ver para que él recapacitara y cobrara la cordura y no se siguiera rebelando contra la autoridad que el Eterno había colocado. Vamos a leer Proverbios 16-18, donde nos dice que antes del quebrantamiento está la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces nosotros podemos observar en este relato que en Datán y Abirán había altivez de espíritu. Y lo podemos corroborar leyendo Números 16, 12, 14. Vamos a leer Números 16, 12, 14. Dice: luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos allá. No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. El 14 dice: tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces aquí podemos ver la altivez en ellos, ¿verdad? Ante la autoridad que era Moisés y Aarón. Aquí dice que ellos venían, dice que es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿De cuál tierra venían ellos? ¿De cuál tierra los sacó Moisés, guiado por el Padre Eterno? ¿Cuál es esa tierra de la cual venían el pueblo de Israel, donde estaban Datán, Coré, Abirán? De Egipto. ¿Qué nos está indicando esto a nosotros? Que ellos todavía tenían su corazón en las cosas de Egipto. ¿Y qué representa Egipto? El mundo. Entonces el corazón de ellos todavía estaba en esos acontecimientos o en esos tiempos vividos allá en Egipto, ¿verdad? Entonces podemos observar en ellos esa altivez de espíritu. Ellos resistieron, se rebelaron contra la autoridad. Y no solamente ellos, contaminaron al pueblo del Eterno. Entonces, aquí nosotros debemos también rebobinar
de que cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros nos resistimos a la autoridad, cuando nosotros somos altivos, no se queda eso solamente en nosotros. Dice que eso se transmite. Dice que ellos contaminaron al pueblo. Contaminaron al pueblo con todo eso que ellos traían de su corazón. La altivez, la arrogancia, la prepotencia, el deseo de ser o de tener un cargo mayor o de reconocimiento. A veces nosotros no solamente nos rebelamos contra la autoridad, bueno, todas las autoridades son puestas por el Padre, porque si anda para allá, papi, mi amor, anda para allá, que ahorita bonita te entiende, ¿sí? No solamente nos rebelamos como vemos aquí, que Datán, Abiram y Coré se rebelaron, a veces como mujeres casadas, nos rebelamos contra la autoridad que el Padre ha colocado, como es el esposo. A veces como hijos que vivimos dentro de un hogar con nuestros padres, estoy dando un ejemplo, nos rebelamos contra esa autoridad que son los padres. De igual forma, en el trabajo hay una autoridad. En la comunidad hay una autoridad. Están los policías, están los guardias, están los de tránsito. Hay leyes y ahí está, por ejemplo, están los semáforos, los pares, ¿verdad? Y a veces nosotros, sin querer, por imprudencia o por dejarnos llevar por la intuición o por la emoción, infringimos esta autoridad y acarreamos consecuencias. Puede ser que no nos acontezca como le aconteció a Coré, a Datán y a Abiram, que se los tragó la tierra, y a los 250 que se habían rebelado contra él, contra la autoridad de Moisés y Aarón. Cayó, abrió la tierra y se los tragó. Pero igualito, de igual forma también vamos a tener consecuencias cuando infringimos, cuando no acatamos o no caminamos en esa autoridad que el Eterno ha colocado en nuestra vida. Sigamos leyendo en Números 16, 19 al 24. Números 16, 19 al 24 dice: dice, ya va, 14. Tenemos, ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahweh se apareció a toda la congregación. Yahweh habló a Moisés y a Aarón y les dijo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Pero Moisés y Aarón se postraron, dicen, ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Yahweh, Elohim, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Yahweh habló a Moisés y le dijo: habla a la congregación y diles: apartaos de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Le da una
le da una guianza, le da una orden, le da una dirección a Moisés. Pero podemos observar aquí que Moisés y Aarón, ellos no se quedaron de brazos cruzados, porque el Eterno los iba a consumir a todo el pueblo. ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón? Dice que se postraron. Dice que ellos se postraron sobre sus rostros y clamaron al Eterno. Entonces, aquí podemos observar que en Moisés hay humildad, en Aarón, ya que a pesar de todos los acontecimientos por el cual estaban pasando, él no se dejó contaminar, sino que asumió el rol que nosotros también debemos asumir o de realizar. Y que, ¿cuál es ese rol que asumió Moisés? La de interceder, la de clamar al Eterno por su misericordia, a pedir perdón por esos pecados, por esa altivez, por la arrogancia, por el orgullo, por las raíces de amargura, y sacarla, perdonar. Y que el Eterno nos ha escogido, Él nos ha llamado, Él nos ha dado dones, talentos, habilidades. Él dice que debemos interceder ante el Padre Eterno por todo el pueblo del Eterno, por sus escogidos. Los escogidos por Yahweh. Entonces podemos decir que en Moisés no se visualizó un corazón, se visualizó un corazón humilde, que no guardó rencor. Entonces, esta porción de la palabra, esta paracha, esta porción de la palabra del Eterno nos insta, nos recalca, nos llama a tomar conciencia de que así como Moisés, que fue llamado, que fue escogido por el Eterno, de igual forma nosotros también fuimos llamados, escogidos. Dice que nosotros fuimos llamados desde el vientre de nuestra madre, fuimos escogidos, que nuestro embrión vieron sus ojos, que nosotros fuimos constituidos por Él, reyes, sacerdotes. Dice que a uno constituyó maestro, a otros apóstoles, evangelistas, pastores, profetas. ¿Verdad? Que cada uno de esas habilidades, cada una de esas capacidades que Él nos da, es para que intercedamos ante Él y que podamos ser nosotros esos canales, esos guiadores, esos anunciadores, esos cuidadores y esos que sustentan, que proveen, para que el reino de nuestro Padre se siga extendiendo, para que en nosotros se pueda también evidenciar el amor y la misericordia del Padre Eterno. Que nosotros no seamos como Coré, Datán y Abiram, sino que seamos como Moisés, humildes. Que a pesar de que todos los acontecimientos por los cuales vivimos, pasamos, atravesamos, no nos dejemos llevar o no nos dejemos contaminar, sino que en nosotros siempre haya la humildad y que en nosotros siempre esté el de interceder, de clamar al Padre por el perdón, por la misericordia de su pueblo, de sus escogidos. Le damos gracias al Señor porque Él nos da, nos habilita, nos capacita y nos hace tomar conciencia de cada una de las vivencias que nosotros tenemos en nuestra vida diariamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser pilares. Recordemos que nosotros somos luz y que somos sal. Que la luz no se esconde, sino que la luz disipa la oscuridad y la tiniebla.
y que la sal preserva, que sazona lo que está insípido. Cuando cocinamos y agregamos sal a esa comida o a ese alimento que estamos preparando, se sazona, ¿verdad? Agarra un sabor. Entonces nosotros somos sal y somos luz. ¿Para qué? Para sanar, para vendar, para restaurar, para edificar, para exhortar. ¿En qué? En amor. En las Haftarah también podemos ver en 1 de Samuel 11, 14 y del capítulo 12 también podemos visualizar que el pueblo le exigió al Eterno un rey. Pero no estaba en el corazón del Padre Eterno que el pueblo tuviera un rey, sino que ellos querían un rey porque ellos querían ser como las demás naciones. Entonces también podemos ver allí como en Datán, Abiram y Coré, ellos querían dejarse guiar por su propia intuición y no por lo que ya el Eterno tiene establecido en su palabra. Entonces también en las Haftarah podemos ver que el pueblo quiso, pues también ellos quisieron, pero no porque el Eterno lo había instituido, se los había dado, no, porque ellos quisieron. O sea, a veces nosotros queremos algo, como en este caso Datán, Abiram y Coré, pero no es lo que el Eterno tiene preparado para nuestras vidas. Tenemos que recordar que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, y que debemos confiar en que Él nos guía, de que Él nos direcciona, que en cada proceso que vivimos Él está allí, y que no nos dejemos contaminar. Le pedimos perdón al Padre Eterno y le pedimos perdón públicamente a nuestros hermanos. Recordemos que somos una familia. Aquí podemos visualizar que Coré era familia de Aarón y Moisés. En la familia debe haber unidad, orden, acuerdo. Y no se visualizó, sino que Coré se dejó contaminar. Pero que en nosotros, en nuestro corazón, no debe haber, no debemos permitir eso. Que el pueblo del Eterno somos una misma familia, que nos debemos ayudar unos con otros, que debemos apoyarnos unos con otros, y que bueno, por este medio le pedimos primeramente perdón al Padre si de una o de otra forma nosotros nos hemos encontrado haciendo lo que a Él no le agrada, o dañando, o perjudicando, o no colaborando, o no haciendo el trabajo que Él nos está demandando. Entonces le pedimos perdón al Eterno y le pedimos perdón también a estos hombres y mujeres que el Eterno ha colocado en nuestras vidas para que nos guíen, para que nos direccionen, para que nos lleven a un alto nivel de revelación. Aunque la revelación la da el Eterno, nosotros nos debemos también buscar esa guianza, buscar esa revelación, pero el Padre Eterno tiene sus instrumentos para que nosotros podamos alcanzar la madurez que Él quiere para nuestras vidas. Entonces le damos gracias a Él por su amor y por su misericordia y por su infinita bondad. Bendiciones. Espero que este pequeño estudio de la Torah y Haftarah, así como ha bendecido mi vida, también pueda bendecir tu vida, y que podamos seguir avanzando y podamos seguir siendo esos instrumentos del Eterno para la extensión de su reino. Bendiciones.